Ya que conocemos el concepto de máximos y mínimos locales de una función, la primera pregunta que nos va a surgir es cómo podemos encontrar esos máximos y mínimos o esos extremos de la función sin hacer una búsqueda exhaustiva, ¿no? Sin tener que analizar cada uno de esos puntos y revisar la condición que vimos en el video anterior, ¿no? ¿Cómo es posible poder determinar si un punto dado es máximo o mínimo únicamente analizando la función o las propiedades de la función alrededor de un punto? Bueno, eh, hay dos condiciones necesarias para determinar si un punto es un máximo o un mínimo. eh, y les vamos a llamar las condiciones necesarias de optimalidad o para optimalidad de un punto. El primero es la condición de primer orden, o también conocido como el valor estacionario de una función. Aclaro nuevamente, hago hincapié, esto lo voy a decir para mínimo, pero es equivalente para los máximos. Simplemente cambian las desigualdades. Recordemos que si tenemos una función f de x asterisco, y x asterisco es un f de x y x asterisco es un mínimo de esa función, entonces x asterisco es un máximo de la función menos f de x. Entonces son equivalentes estas dos derivaciones, estas dos condiciones para el caso de máximos. No lo escribo explícitamente, pero así es, para tenerlo en mente nada más. Bueno, vamos a empezar pidiéndole algo más a nuestra función, que va a ser que le vamos a pedir que nuestra función f sea continuamente diferenciable, ¿no? Que sea que su derivada exista y además sea continua. Y vamos a asumir que x asterisco es un mínimo local, ¿no? D, pues D es el mismo conjunto, es un subconjunto de Rn, puede ser todo Rn, aclaro. Entonces, si x asterisco es un mínimo local, entonces yo puedo sumarle algo, ¿no? Y voy a seguir estando, vamos a recordar, ¿no? Nada más. Vamos a hacer que tenemos x1, x2, ¿no? Y si tenemos x asterisco, entonces vamos a analizar el conjunto D, ¿no? Que lo incluye en ese conjunto de x asterisco, que es x1 asterisco, x2 asterisco, es el mínimo local. Entonces yo puedo sumarle algo y vamos a seguirnos manteniendo en D para un alfa muy pequeño, ¿no? Esto que está aquí es un vector, alfa es un escalar y D es un vector unitario, ¿no? Eh, Esto es importante, ¿no? Aquí lo que le estoy sumando es prácticamente, estamos sumando un vector en una dirección arbitraria dada por D, ¿no? Y una magnitud arbitraria muy pequeña dada por alfa, ¿no? Es un vector de magnitud alfa con dirección D. Eh, entonces, si fijamos la dirección, ¿no? Podemos considerar, vamos a evaluar la función f en ese punto dado, ¿no? Esto es un x que está en D. Lo puedo escribir así. Cualquier x que esté en D yo lo puedo escribir así. Entonces, si yo fijo la dirección de D, entonces nos queda, y x es fijo, x asterisco decimos que es un mínimo, ya lo sabemos. Entonces nos queda únicamente una función del escalar alfa, ¿no? Entonces yo puedo definir una nueva función, podemos definir una nueva función g de alfa, que va a ser la función de f evaluado en x asterisco más un alfa que va a variar, que va a ser muy pequeño, por d, que es un vector unitario fijo en una dirección arbitraria. Y tenemos que anotar lo siguiente, ¿no? Alfa igual a 0, ¿no? O g de evaluado en 0, ¿no? Nos da el mismo valor que f evaluado en x asterisco. Si se dan cuenta, por esto, si yo evalúo aquí alfa igual a 0, esto se cancela y nos da x asterisco. Entonces, 0 es un mínimo de g de alfa, ¿no? O sea, el mínimo de la función g de alfa lo tendremos para alfa asterisco igual a 0. ¿Por qué? Porque es igual a f asterisco.
Y ya sabemos que eso es un mínimo de la función f, entonces 0 es un mínimo de g de alfa. Y lo primero que vamos a hacer es expandir o calcular la expansión serie de Taylor de la función g de alfa. Nada más la expansión hasta primer orden, alrededor de alfa igual a 0, que es el mínimo. Y vamos a obtener esto que está acá, ¿no? G de alfa es igual alrededor de alfa, pues la función evaluada en ese punto, más alfa a la 1 por la primera derivada entre 1, ¿no? Entonces, más los términos de al mayor orden, ¿no? Que son todos estos que están aquí. Nada más recordando que el valor de esta expansión es dominante para todos estos, ¿no? Estos términos, perdón, son los dominantes para la expansión. Y si nosotros vamos haciendo pequeño alfa para un cierto alfa, ¿no? Vamos a tener que estos términos que están aquí ya van a ser muy pequeños y van a dominar los que están de este lado, ¿no? Ahora, lo que queremos probar, no lo estoy escribiendo con una prueba formal y lo voy a hacer de manera formal, pero vamos a empezar asumiendo, ¿no? Se nos ocurre que esta parte que está aquí, ¿no? Que es el segundo término de la expansión, eh, alfa pues no va a ser cero, ¿no? Vamos a cero es el mínimo, ¿no? Vamos a evaluarlo alrededor de cero, entonces este alfa no puede ser cero. Y vamos a asumir que la derivada de g, ¿no? Con respecto a alfa evaluada en cero va a ser diferente de cero. Entonces vamos a pensar un caso más general, vamos a pensar en ese caso que la derivada no es cero. Y ya sabemos que para un alfa lo suficientemente pequeño, pues este término se va a ir haciendo, se hace muy pequeño, muy más rápido que los otros que tenemos acá. Entonces se va a cumplir esta desigualdad que está aquí, ¿no? El valor absoluto de los términos de alto orden va a ser menor que el valor absoluto de alfa por la derivada de g evaluada en cero. Eso siempre pasa para algún valor pequeño de alfa. Entonces, como estamos diciendo esto, vamos a ver que podemos acotar por acá arriba, ¿no? Los términos estos que están acá por este que está aquí, nos va a quedar g de 0 más alfa por g' de 0 más la norma de alfa por g' de 0. ¿No? Es esto que está acá abajo, ¿no? Nada más pasé g de 0 del lado izquierdo y nos queda esta desigualdad que estoy remarcando aquí. Si se dan cuenta, este valor y este valor es el mismo valor, tienen la misma magnitud, por así decirlo, son escalares, todos estos son escalares, pero el signo podría ser diferente. En realidad el signo nada más depende de alfa, ¿no? O sea, la derivada de g, ¿no? Es igual en los dos casos, pero alfa es arbitrario y puede tener el signo que yo quiera. Entonces, si yo tomo alfa tal que tenga el signo contrario de g', ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que se cumpla esta igualdad que está aquí. Si alfa, esta se cumple para alfa con el signo contrario de g', entonces este término se cancela, ¿no? Este término se cancela y nos va a quedar nuevamente g de alfa menor que g0. Pero esto es una contradicción con el hecho de que partimos asumiendo que 0 era un mínimo local para g. Entonces aquí nos está diciendo que evaluado en algún alfa que está dentro de d, tenemos un valor menor de la función g. Entonces no puede ser. ¿Y qué es lo que no puede ser? Pues lo que no puede ser es que g' o la derivada de g con respecto a alfa sea diferente de 0. Por lo tanto, tiene que ser igual a 0. ¿No? Entonces, si g, podemos concluir si el 0 es un mínimo local para g, ¿no? Si alfa igual a 0 es un mínimo local para g, entonces g' evaluada en ese mínimo local, que es 0, tiene que ser 0.
Es importante, ¿no? Si es un mínimo local, entonces la derivada de la función evaluado en ese punto nos tiene que dar cero. Quiere decir que la tasa de cambio, ¿sí? eh, tiene que ser cero. Ahora, ¿en qué dirección? ¿No? La función es f de x, es multivariable. D lo fijamos, pero es arbitrario. Entonces es una dirección arbitraria. Vamos a verlo más claramente con aplicando la regla de la cadena, ¿no? ¿Y cómo aplicamos la regla de la cadena? Bueno, tenemos la función f de un x, ¿no? Que esa x la podemos escribir como x asterisco más alfa por d, ¿no? Esta x en realidad depende de alfa, ¿no? Entonces, para calcular la derivada con respecto de alfa, ¿no? Entonces, que de alfa. Entonces, g' de alfa, pues va a ser, vamos a calcular la derivada de f con respecto a x por, ¿no? La derivada de esto que está aquí, esto es x, con respecto a alfa, ¿no? Y la derivada de esto con respecto a alfa, pues es simplemente d. Pero como esto es, nuevamente aquí sería el caso escalar, como esto es el caso multivariable, x es n-dimensional, entonces pues es la suma por todas esas, ¿no? D, recordemos que es un vector también n-dimensional de 1 hasta dn, entonces este sería el jacobiano o el gradiente, ¿no? Transpuesto. O sea, sería el primer término, la derivada de f con respecto a x1 por d1 más la derivada de f2 con respecto a x2 por d2 y así. Entonces lo podemos escribir. Este es el gradiente, ¿no? También. Porque es una función escalar, entonces el jacobiano y el gradiente son eh, equivalentes para este caso. Entonces nos va a quedar simplemente el gradiente de la función evaluado en x asterisco por más alfa d por d. Y para un x, perdón, para un alfa fijo, para un alfa fijo, pues simplemente tenemos que calcular el producto punto, ¿no? Vamos a fijar alfa en 0 y lo único que tenemos que calcular es el producto punto del gradiente evaluado en el mínimo de la función multiplicado por d. Recordemos que d es un vector unitario arbitrario, ¿no? Lo fijamos, pero en realidad es arbitrario. Entonces no es una variable para nuestra función, pero puede ser cualquiera. Y la condición que encontramos acá arriba, ¿no? Es esta condición que está aquí. Entonces quiere decir que el producto punto de el gradiente de la función evaluada en x asterisco por cualquier vector nos tiene que dar 0. Para que esto se cumpla, pues la única manera en la que esto se cumpla, pues nos pide que el gradiente de la función evaluada en x asterisco sea 0. Entonces, lo que nos dice es que nuevamente que la tasa de cambio en cualquier dirección considerada desde x asterisco tiene que ser 0. Esto también aplica para el caso de máximo, ¿no? Aquí lo vimos, no recalco una vez más que lo vimos para el caso de mínimos, pero es la misma condición para el caso de un máximo, ¿no? La misma condición para que un máximo, si x asterisco es un máximo, entonces también se va a cumplir que el gradiente evaluado en ese punto es igual a 0. Ahora, le vamos a llamar al valor x asterisco, al punto x asterisco que satisface esta condición, le vamos a llamar un valor estacionario de la función f. Esta condición es la condición de primer orden, ¿no? Para optimalidad. Ahora, ¿por qué es únicamente una condición necesaria? Bueno, vamos a hacer un análisis rápido de esta desigualdad que está acá arriba. Porque el hecho de que se cumpla, ¿no? No nos va a decir que en realidad sea un mínimo. O sea, si es un mínimo se tiene que cumplir, pero no en el otro sentido, ¿no? El hecho de que se cumpla no nos va a asegurar que de 0 sea un mínimo. Esto podría ser 0, ¿no? Y de esta parte no podríamos deducir que g de 0
va a ser menor que cualquier alfa que está en D, porque no sabemos el signo de estos de los términos de mayor orden. Entonces ya no podemos determinar, o sea, realmente pueden pasar muchas cosas. Puede ser un máximo, puede ser un mínimo, o vamos a ver que puede ser un punto silla. Pero si sabemos a priori que es un máximo o un mínimo, entonces esta condición se cumple. Entonces, el resultado que tenemos ahorita o la condición que tenemos ahorita es que para que un punto sea óptimo se necesita que la derivada o más bien el gradiente de la función evaluada en ese punto sea cero. Eso es el primer resultado que tenemos, que es, como lo escribimos al principio, la condición de primer orden para la optimalidad, y nos da la definición de valor estacionario de una función, ¿no? Un valor estacionario, recalco, de una función es un valor x asterisco tal que al evaluarlo en el gradiente nos da 0, ¿no? Aquí nada más aclaro, este es el 0 vector, no lo escribí de otra manera, pero este vive en Rn. Este vive en Rn, ¿no? No es el 0 escalar, es el 0 vectorial, porque esta cosa es un vector.